Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están viendo o escuchando. Estamos ya, o es ya, las 23 horas del lunes 18 de febrero de 2019. Y vamos a seguir, como siempre, los lunes, miércoles y viernes hasta que terminemos con Conducción Política del general don Juan Domingo Perón, estando ya en la bolilla sexta, que se refiere a la teoría, a la conducción, parte teórica, el conductor, la teoría y las formas de ejecución. Ya vimos el conductor, estamos viendo la teoría, vimos los otros días la importancia que tiene para Perón el principio de la economía de fuerzas. Tengamos siempre en cuenta que para Perón la palabra fuerza se refiere a las personas, compañeros, compañeras con las que, o ciudadanos con los que compartimos un proyecto político. Político, económico, social. Las personas que intervienen en una conducción. Y hoy vamos a ver un tema también importante, mejor dicho, un tema al que Perón le atribuye también especial importancia después de la economía de fuerza. Después de la economía de fuerza, para Perón, la continuidad en el esfuerzo tiene excepcional importancia. Y en ello vamos a ver la definición, lo referente a la congruencia y el plan de acción, las dos partes del plan, o sea, el detalle y el plan general. Y por último, Perón dice que el plan hay que cumplirlo, bueno o malo, el plan hay que cumplirlo. Por otro lado, vamos a ver también un tema muy particular y muy específico que solamente se le puede ocurrir a un genio como el de Perón, estando muy, muy al tanto de las necesidades de lo que implica la conducción política en todos sus órdenes. Habla del dominio local y el dominio general, la popularidad y el prestigio, dominio de una masa y libertad de acción. Dentro de eso entonces vamos a ver dominio local y general, popularidad y prestigio, dominio de una masa organizada, o sea, de un pueblo. Ya hemos visto, sobre todo en Historia del Peronismo con Evita, que la tarea que tenemos como militantes es convertir a la masa sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social en pueblo con conciencia política y social, con personalidad social y fundamentalmente con organización social. Entonces vamos a ver dominio de una masa organizada, o sea, de un pueblo, y por último la libertad de acción del conductor, que vamos a ver qué es lo que el general nos quiere decir con esto. Seguimos siempre intentando empujar, si es posible, persuadir, insistir en la necesidad imperiosa que tenemos, como nos propone Perón, de formar una escuela superior peronista para el conjunto del movimiento nacional y popular, que tenga las características que él nos indicó, o sea, actualizar y mantener al día la doctrina, inculcarla, empaparla en la masa, o sea, en el conjunto del pueblo, formar a nuestros cuadros auxiliares y formar también la conducción. Porque seguimos absolutamente convencidos que la doctrina peronista justicialismo sigue siendo la mejor alternativa a este neoliberalismo mundial
que está haciendo estragos tanto en Argentina como en Latinoamérica. Porque la doctrina peronista o justicialismo, no me voy a cansar de repetirlo, tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria o de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de poner en práctica la tercera posición, o sea, la armonía entre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Ya vamos a ver más adelante que la tercera posición es mucho más amplia que esto, pero Perón acá lo especifica hablando exclusivamente de las relaciones entre los valores materiales y los valores espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Siguiendo una vez más con la promesa de traer algún texto que nos ayude a la comprensión de esta definición extraordinaria de doctrina peronista, traje un texto de Perón, Descartes. O sea, Perón escribió en el diario Democracia con el seudónimo Descartes, y esto lo publicó el 15 de mayo de 1952, y dice así: los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios, como toda persona humana, le atribuye a las naciones las características de toda persona humana. De ese libre juego nace espontáneamente, según él, una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Claro. Para él, o sea, siempre él toma a la Argentina como una unidad, como una organización, y para él la doctrina es el alma de la patria, lo que conforma el espíritu de la patria. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Todo eso es lo que nos proporciona y nos da una doctrina, una causa, un ideal, un proyecto político. Y entramos entonces en la continuidad en el esfuerzo y vamos a ver qué importante que es para Perón este principio de la conducción, que en la edición tradicional, o sea, en la de 1974, es el capítulo 8, pero nosotros en la división que hicimos, teniendo en cuenta exclusivamente el programa de la materia, incluimos todos los principios en el capítulo, en la bolilla sexta, y acá estamos en la bolilla sexta, tema 2.5, ¿no? Continuidad en el esfuerzo. Definición, congruencia y plan de acción, y hace una recapitulación, Perón, cuando empieza su clase. En las últimas dos clases empezamos a tratar, dentro de la teoría de la conducción, algunas de las que podríamos considerar las grandes orientaciones y los grandes principios de la conducción, como yo la había mencionado antes. De eso tratamos con cierto detalle, aunque muy sintéticamente, lo que se refiere a la información, el secreto, a la sorpresa dentro de la conducción, a la unidad de concepción, a la unidad de acción, la disciplina, la obediencia y la iniciativa. Temas, todos ellos que ya vimos en extenso. En la última clase tratamos lo que se refiere, diremos así, al gran principio central de la conducción, que es el de la economía de fuerzas de que he hablado. El principio de la economía de fuerzas. La continuidad en el esfuerzo. Hoy quiero seguir enumerando algunos de estos aspectos y empezaré con el que sigue inmediatamente al de la economía de fuerzas y que en cierta manera forma parte de él, y es lo que llamaríamos la continuidad en el esfuerzo. Hay hombres o personas que en todos los aspectos de la vida están todos los días comenzando, lo dice Perón.
Es decir, que un día realizan una acción y al día siguiente ya se despiertan con otra idea e inician otra cosa, haciendo lo que los locos, dice, que empiezan cada rato una cosa nueva y nunca se detienen en una permanente. No es esa la tarea que debe hacer un conductor. Continuidad en la acción y actuar sabiendo lo que se quiere, y entramos acá ya a un análisis más minucioso de un tema que Perón trató poco hasta ahora en conducción política, pero que esta noche lo vamos a ver con detenimiento, que es el tema del plan, la planificación, el plan. Esto que parecía algo sin mayor importancia es quizá una de las cosas que tienen más importancia en la conducción, claro. Si empezamos una cosa y al día siguiente la dejamos, medio difícil la cosa. En la conducción puede uno hacer cualquier cosa, puede cometer cualquier error, pero hay algunas cosas que son imprescindibles, en las cuales no puede cometerse error sin pagar muy caras las consecuencias, dice él. Una de ellas es la continuidad en la acción. Hay que obrar, hemos dicho ya en otra oportunidad, sabiendo lo que uno quiere primero, el plan, sabiendo lo que uno quiere, qué plan tengo, qué es lo que quiero lograr. Parece una perogrullada, pero no lo es, dice él. La mayor parte de los hombres y mujeres que actúan en la conducción a menudo no saben lo que quieren, no tienen plan, no saben lo que quieren. Todos estos hechos o esas acciones presuponen asegurar una congruencia en la acción, una correlación entre lo que pensamos y lo que hacemos, una congruencia. Es decir, no estar empezando todos los días y cambiando de orientación o dirigiéndose en otra dirección distinta de la que se marcha. Sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentren en el camino. La importancia que le está atribuyendo Perón a tener una idea clara de lo que queremos, del proyecto que queremos realizar, el proyecto nuestro, la finalidad nuestra, la de toda organización peronista, la de todo peronista debería ser alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Repito, no estar empezando todos los días y cambiando de orientación o dirigiéndose en otra dirección distinta de la que se marcha, sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentren en el camino. Después que uno ha tenido un incidente que lo ha desviado momentáneamente, debe aclarar su panorama y decir, yo voy para allá, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y seguir esa línea. Es lo que nosotros llamamos la continuidad en el esfuerzo. Trabajar siempre para el plan, para el objetivo, para la finalidad, que en la definición de doctrina peronista, Perón como si le metiera un remache, dice un martillazo, la finalidad suprema, para que no le quede duda absolutamente a nada ni a nadie. Y entramos al plan de acción. Creo yo que en la conducción es fundamental hacerse un plan de acción. El plan de acción tiene casualmente la virtud, en primer término, de llevar al hombre y a la mujer a la obligación de saber bien qué es lo que quiere y fijar sus objetivos. Cosa que lamentablemente no hacemos habitualmente, por lo menos en mi caso debo confesar que lamentablemente durante muchísimo tiempo no he sabido hacer esto que plantea el general. Fijar sus objetivos. Y en segundo lugar, perseverar en la dirección de ese objetivo para alcanzarlo.
Por otro lado, analicen ustedes, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, la congruencia permanente, la relación permanente que hay entre todo lo que Perón nos propone y entre todo lo que nos propone intelectualmente, la profundidad de lo que nos está planteando y también la relación directa entre lo que dijo y lo que hizo. No desviarse parcialmente de la realización del plan. La continuidad de la acción, que es otro de los grandes principios, es no desviarse parcialmente para después encaminarse y seguir sobre su objetivo inicial. Siempre podemos tener alguna dificultad, alguna duda sobre cualquiera de los temas centrales, pero Perón nos dice, volvé al camino enseguida, agarrá la autopista que vas a llegar seguro. Una mala idea desarrollada con continuidad puede producir un gran éxito, y una buena idea que no se desarrolle con continuidad puede producir un gran fracaso. Vale decir que no es suficiente establecer un plan, claro, sino que ceñirse a ese plan durante toda la realización es más fundamental que concebirlo, claro. Como siempre dice él, realizarlo es mucho más importante que concebirlo. Hacer un cuadro es mucho más importante que imaginarlo o tenerlo en la cabeza. ¿De qué puede valer un plan si uno lo abandona al primer incidente que se le presenta sobre la marcha de los objetivos de ese plan? Por eso dije muchas veces desde estas clases que en esto de la conducción no está bien planearlo solamente, claro, sino que el arte está en realizarlo en todas sus partes, realizar un cuadro completo. Las dos partes del plano, sí, plan de detalle y general. Otra profundización intelectual. ¿En qué consiste la continuidad de la acción en la realización de un plan cualquiera? Hay un plan general. El plan general consta de dos partes, una de detalle y una general. Es decir, cuando uno se lanza a una acción planificada, puede llegar con la previsión racional hasta un cierto punto, con todo detalle. Qué importante esto, ¿no? Y ya van a ver lo que dice ahora. Pero en ese momento en que se empeña una lucha cuya continuación depende de la posición que surja de ella, ya no se puede planificar en detalle. Un ejemplo aclara bien esto, dice el general. Nosotros tenemos que realizar una acción política dentro del plan establecido desde ahora hasta la terminación del segundo plan quinquenal. Estamos en 1951 y acá no sé a qué se refiere, yo no conozco el tema, por qué acá Perón habla de las elecciones de 1952, cuando en realidad fueron el 11 de noviembre de 1951. Seguramente primero estaban planificadas para el 52, porque aquí él está hablando en abril del 51. Estuvieron planificadas para el 52 y después se realizaron en 51, o se refiere al 52 porque la posesión del mando era en el 52, aunque las elecciones fueran el 11 de noviembre del 51. Sigo entonces con lo que dice el general. Es decir, nosotros decimos, vamos a hacer esta campaña política, vamos a vencer en las elecciones de 1952 y vamos después a realizar el segundo plan quinquenal que encierra todos los objetivos políticos, sociales y económicos. El famoso segundo plan quinquenal de Perón. Sabemos en la dirección en que vamos, claro que sabían. El plan de detalle hasta el 24 de febrero, que según Perón eran las elecciones. Yo puedo establecer con detalle todo esto hasta el 24 de febrero de 1952, fecha en que se van a efectuar las elecciones, cosa que no sucedió sino el 11 de noviembre de 1951. Más allá de qué me vale a mí, pero acá lo importante es no si se realizó o no las elecciones, sino él dice, más allá de qué me vale a mí prever en detalle
si a lo mejor puedo perder la elección. Lo que nos está queriendo decir que la planificación la podemos hacer hasta un determinado tiempo, porque lo que suceda en ese momento puede cambiar la historia. Y entonces planificar para después de eso es al cohete, dice en última instancia. No hablo de esto con sentido político, sino con el sentido de la conducción. Es solo un ejemplo para poner en evidencia una acción, de manera que yo puedo establecer un plan perfectamente bien hasta el 24 de febrero de 1952. Más allá solamente puedo tender grandes líneas, porque quién sabe cómo variará la situación. Claro. No solamente se puede perder la elección, pueden producirse antes de la elección disturbios, o bien una revolución, puede declararse la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese momento, según cómo ganemos la elección, según sea la situación que reste, según sea la situación internacional y según otros factores que podrían producirse, se verá lo que hay que hacer. ¿De qué valdría, señores, prever todo ahora si después no lo vamos a poder realizar porque la situación ha cambiado? Nosotros sabemos que hasta el 24 de febrero no va a cambiar la situación, pero esta puede variar. Bien, podemos analizar nosotros las cosas para la elección que tenemos en octubre de 2019, en la que tenemos la obligación de brindarle al pueblo un nuevo gobierno nacional y popular, cosa que vamos a lograr seguramente gracias al esfuerzo de todas las compañeras y compañeros, los ciudadanos y ciudadanas que quieren realmente a este país. Entonces, prevemos hasta allí, hasta el 24 de febrero, dice el general. Más allá de eso, solamente tiramos grandes líneas, como el gran hilo de Ariadna, como una estrella polar cuando se navega con grandes rumbos. Sabemos la dirección en que vamos, pero no sabemos el camino, ni sabemos cómo vamos a sortearlo, porque no podemos prever con tanta anticipación. Para el establecimiento de un plan de esa naturaleza, solo se puede fijar en detalle hasta donde sea previsible como una línea de acción general. La continuidad de la acción está en establecerse. De aquí hasta el 24 de febrero, como ejemplo, vamos a marchar hasta tal objetivo. Pero si durante ese tiempo nos desvían y nos sacan en otra dirección, es muy probable en una campaña electoral, no nos vamos a quedar allí permanentemente para resolver esa situación solamente. Resolvemos la nueva situación rápidamente y volvemos al camino e insistimos otra vez sobre el mismo objetivo. Esta es la lección que nos quiere dejar el general, más allá o más acá de si es una elección o no. Resolvemos la situación que se nos planteó, que nos distrae del objetivo principal, la resolvemos rápidamente, volvemos al camino e insistimos otra vez sobre el mismo objetivo. Ese es el concepto de continuidad de acción o en la acción. La perseverancia en la acción, otro tema central. Vale decir, no es estar siempre accionando, como algunos pueden creer, no. La continuidad de acción es accionar siempre hacia el objetivo, como las agujas de una brújula, como las agujas de una brújula, que pasan siempre a una masa magnética, se desvían, pero tan pronto se sientan, no sientan la influencia de esa masa, vuelven a marcar otra vez el norte. Es decir, ante cualquier influencia que lo saque a uno de la idea primitiva, que nos saque de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, una vez que desaparece, se vuelve a la idea primitiva para asegurar así la continuidad en la acción inicial. Esa perseverancia en la acción es uno de los grandes principios de la conducción para evitar que uno sea desviado del objetivo y abandone el objetivo fundamental, que es el trazado para desgastarse en unos
objetivo secundario, perdiendo la vista del conjunto y perdiendo también la marcha original del propio plan. El tema de la vista del conjunto, en el que Perón insiste, Perón siempre toma al conjunto del país como una unidad, como una organización, y ni se le ocurre pensar, mejor dicho, sí se le ocurre pensar, que pueda haber quienes no piensen en el conjunto. La realidad es que él todo lo que piensa y todo lo que elabora y todo lo que nos dice es pensando en que todos deberíamos trabajar para el conjunto, porque, como dice su apotegma, nadie se realiza en una nación que no se realiza, o en una comunidad que no se realiza. La conducción necesita comprensión antes que de memoria, claro. Yo quiero dar solamente el concepto de esto. No olviden que siempre he dicho que la conducción no se aprende, sino que se comprende. De manera que mi clase no está nunca dirigida a que ustedes recuerden, sino que ustedes penetren los pensamientos que sustentan toda la teoría de la conducción. No va dirigida a la memoria, sino a la comprensión de cada uno. ¿Cuántas veces hablamos del tema de la comprensión? De hacerlo carne, de hacerlo propio, de manera que nos salga espontáneamente a nosotros, como si fuera una segunda naturaleza. Con que lo comprendan es suficiente, porque si lo quieren aprender, no lo aprenderán jamás, porque la conducción tiene múltiples y variadísimas, ¿cómo puedo decir? Múltiples y variadísimas posibilidades de realización. Uno comprende los grandes principios, después lo practica sin acordarse siquiera de ellos, claro, porque lo ha hecho carne, lo ha hecho propio. Este es el ejercicio permanente que hay que realizar. Pero estos grandes principios son, diremos así, el esqueleto de toda la conducción. Quien posee el esqueleto puede ir formando lo demás durante el ejercicio, pero eso que sustenta toda la armazón de la teoría de la conducción es lo que cada uno necesita armar. Ya les digo, comprender, penetrar. Cuanto más se comprenda, mejor será la aplicación de esos grandes principios. Otra vez, el plan hay que cumplirlo. Hablando del plan, hay que tener un plan y además hay que cumplirlo. Esta continuidad en el esfuerzo, vale decir la perseverancia en la acción racional. Continuidad en el esfuerzo, otra definición, la perseverancia en la acción racional. Es decir, otra definición, el cumplimiento de un plan que establece el camino entre la situación y el objetivo que hay que lograr. Repito, la continuidad en el esfuerzo es el cumplimiento de un plan que establece el camino entre la situación, la realidad en la que estamos, y el objetivo que nos planteamos, que hay que lograr. Permite, por otro lado, esa marcha entre la situación actual, que es el punto de partida, y el objetivo, que es el punto de llegada. El objetivo, la causa, el ideal, el proyecto político que queremos realizar. La finalidad suprema que le dice él. En la marcha más o menos accidentada, según sean los hechos que se produzcan durante ella, la continuidad asegura que uno, partiendo del punto base o inicial del plan, pueda alcanzar el objetivo en más o menos tiempo, en peores o mejores condiciones, con más o menos lucha en el camino, pero llega tarde o temprano al objetivo que persigue. Tarde o temprano llega. Como dice el dicho popular, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Eso es la continuidad en el esfuerzo, eso es lo que hay que trazarse como una cosa inviolable de la conducción. Sin eso no se va lejos nunca en la conducción. No hay que proceder como esos que hacen un plan y al día siguiente hacen otro y después otro. No, malo o bueno, el plan hay que cumplirlo. Si no, no hay que hacer plan.
No hay obra de arte en las concepciones, la obra de arte está en las realizaciones. Lo vuelve a repetir una vez más el general Perón. Debe ser la 100ª vez que lo dice. Esa es la obra de arte, hemos dicho. La concepción es solamente una concepción. No hay obra de arte en las concepciones. Concepción se refiere a la idea. La obra de arte está siempre en las realizaciones. Las artes no son, diremos, cuestiones de concepto solamente. También son de concepciones, porque sin concepción no hay acción. Son cosas de acción, y en esto de la conducción lo más importante es la acción. En la pintura lo más importante es pintar un cuadro, en la conducción lo más importante es accionar. Accionar racionalmente con la concepción de todos los grandes principios. Accionar racionalmente con la concepción, o sea, con el conocimiento, teniendo en cuenta todos los grandes principios. Accionar siempre, dice Perón. Accionar siempre. Y cuando uno ya no tiene a quién recurrir para lo racional, accionar, aunque sea irracionalmente, con las fuerzas espirituales. Miren ustedes. Perón hablando de fuerzas espirituales. Ya nos habló de las fuerzas morales y ahora nos habla de las fuerzas espirituales, de las que salen de adentro del espíritu, que según él tenemos todos los seres humanos. Hablando de estas cosas, ha dicho uno de los más grandes conductores, por lo menos teóricos, Clausewitz, que cuando el hombre o la mujer están desesperados y no tienen ninguna solución racional frente a sí, todavía les queda el último recurso de las fuerzas espirituales y es saber morir gloriosamente por lo que uno cree y quiere. Ese es, sin duda alguna, el punto máximo de la conducción en ese sentido, es decir, saberse jugar todo a una carta y que sea después lo que Dios quiera. Como una de las cualidades morales, saberse jugar todo una carta, es una de las tantas cualidades que Perón nos propone tener como condición moral para los militantes y dirigentes. El hombre y la mujer que están animados del sagrado fuego de la conducción muchas veces tendrán necesidad de recurrir a eso, a los valores espirituales, sí señor. Cuando la desesperación no le deja otro camino, él toma una acción viril para saber cumplir el último principio, como han hecho muchos héroes de todas las categorías. Y entramos a otro tema, que como van a ver es bastante específico y no sé si ustedes lo habrán tenido en cuenta alguna vez, pero yo los aprendí acá con el general. Antes no lo había visto en absolutamente ningún lado. Dominio local y general, popularidad y prestigio, dominio de una masa y libertad de acción. Todos temas importantísimos, como van a ver. Dominio local y general. En la conducción hay otras circunstancias. No sé si los podremos llamar principios, dice él. Es el dominio de la conducción. Es el dominio que la conducción ejerce en los dos grandes aspectos en que la misma puede dividirse. O sea, el dominio general y permanente, que es una de las formas del dominio, y el dominio local y circunstancial, que es otra de sus formas. Conducción sin dominio es muy difícil de realizar. Vamos a ver a qué se refiere cuando él dice el dominio general y permanente y el dominio local y circunstancial, a ver, sin el cual es muy difícil realizar una conducción. En primer lugar, hay que tener el dominio de la propia fuerza que uno maneja, claro. Se refiere a que si uno le dice a la gente con la que está trabajando y con la que quiere lograr un determinado objetivo, vamos a hacer tal cosa,
es porque entiende que esos compañeros y compañeras van a hacer caso a lo que le dice. Yo entiendo que a eso se refiere Perón cuando habla de un dominio, sobre la propia fuerza, o sea, sobre la gente con la que uno está trabajando, en cualquiera de los ámbitos. ¿Cómo puede conducir un político si la gente no lo sigue? A esto se refiere el dominio. Si la gente te sigue o no te sigue. Si la gente lo tiene que llevar adelante empujándolo, no. El político ha de conducir con la gente que lo sigue por detrás, sin que él tenga necesidad de darse vuelta para ver quiénes son. Vale decir que ha de tener un dominio. A eso se refiere. Que la gente te siga por propia voluntad, libre y voluntariamente, porque entiende que vale la pena hacer lo que le planteamos, porque comparte con nosotros lo que queremos hacer. Dos clases de dominio, el general permanente y por sectores o lugares. En esto hay dos clases de dominio. El dominio general, que el conductor ejerce sobre la masa conducida, miren todas las cualidades que pone Perón para que uno tenga dominio sobre la masa o sobre la gente o sobre las personas con las que nosotros estamos pretendiendo realizar un proyecto político. El dominio general que el conductor ejerce sobre la masa conducida por sus condiciones, por su predicamento político, por su acción política y por su capacidad de acción política. Mire cuántas cosas constituyen o llevan al dominio general. Si el hombre o la mujer tiene ese dominio general, lo único que le queda por hacer es tratar de hacerlo permanente, o sea, de conservarlo. Y esa permanencia es posible de lograr de una sola manera, haciendo que el conductor no decaiga en su acción, porque si él obtiene predicamento con su conducta y con su capacidad inicialmente y no convence a las masas de lo contrario, él retendrá ese predicamento. O sea que el dominio es el predicamento que uno tiene sobre los demás. De manera que eso depende mucho de él y de los que lo acompañan también, claro. Sus actos de conductor, sus actos de gobierno, sus virtudes personales, no desmentidas, le pueden dar el dominio permanente dentro de la realidad de la permanencia humana naturalmente, claro. No somos permanentes ni eternos desde ya. La otra forma de dominio, según el general Perón, en la conducción es dominar sectores o lugares, como vamos a ver a continuación. Es dominar sectores o lugares. No vamos a verlo a continuación, vamos a ver popularidad y prestigio, pero está claro el concepto anterior, el dominio general y el dominio particular en alguno de los lugares o sobre alguna de las personas. La popularidad y el prestigio, importantísimo diferenciar estas dos cosas, miren ustedes. Observen ustedes un ejemplo, en la política hay dos clases de dominio, según sea que se obtengan dos clases de predicamento, la popularidad y el prestigio. La popularidad es siempre local y circunstancial, y el prestigio suele ser general y permanente cuando es prestigio. Qué importante esto, ¿no? La popularidad llega un día, pero también es susceptible de irse en otro día, claro. La popularidad de los futbolistas, la popularidad por ahí de algún cantante, etcétera, etcétera. El prestigio se gana paso a paso, pero también se pierde paso a paso. No quiere decir que los artistas y los futbolistas no puedan tener prestigio también, que se gana paso a paso, aunque también se pierde paso a paso. Ningún hombre ni mujer que se dedique a la conducción deberá olvidar jamás estas dos circunstancias
Y ustedes verán ejemplos de esto todos los días. La popularidad es la de los líderes deportivos y de las revoluciones, según Perón. Y acá va a hablar de la revolución del 30. Acuérdense, el 6 de septiembre de 1930, la gente estaba toda en la Plaza de Mayo vitoreando la revolución, pero poco tiempo después estaba en la calle gritando en contra de la revolución. La popularidad de un día había caído al día siguiente, por suerte. Prestigio de la Revolución de Junio, o sea, la que hizo él en 1943. Con nuestra revolución sucedió lo mismo hasta que nosotros fuimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión y empezamos a acumular todos los días un poco de prestigio con nuestra acción. Y ese prestigio lo hemos mantenido luchando, realizando y gobernando eficientemente. El prestigio peronista ante la inercia radical. Les diré que también eso se pierde despacito, Por eso los radicales están empeñados en hacernos perder prestigio todos los días con sus actos y reuniones políticas. Se está refiriendo a aquella época, Pero no debemos temerles. Ellos realizan actos diariamente con gente regimentada que llevan en sus automóviles, cuyos números, lo sabe cualquiera, son siempre los mismos. Nosotros celebramos anualmente 2 actos, el 1 de mayo y el 17 de octubre. ¿Para qué más? Mientras nosotros no procedamos mal desde el gobierno, nuestro prestigio no se perderá por las conferencias políticas. Y no hablemos del desprestigio, no prestigio, del desprestigio que tiene el actual gobierno que tenemos en la República Argentina en 2019. Qué desgracia, por Dios. En esto ocurre lo mismo que cuando uno saca la lotería un día y al día siguiente juega lo que ganó en las carreras, O cuando uno recibe una herencia, deja su trabajo, se va a pasear y al poco tiempo no le queda un centavo, un céntimo, como decían los gallegos. En cambio, al que va ganando centavo por centavo, vendiendo naranjas, mandarinas o pochoclos, nadie le saca después la riqueza que acumula. Y Perón dice que es necesario el prestigio para conducir. Para conducir no es suficiente la popularidad. Para conducir es necesario el prestigio, que se gana muy despacito, según dice el general Perón, no viene de un día para otro. Y exige mucho esfuerzo. Y cuando ese prestigio se pierde, es necesario retirarse, dice el general don Juan Domingo Perón. Es necesario dejar la conducción a otro que tenga prestigio, o de lo contrario, ésta se va por tierra. Nadie puede conducir sin ese principio básico de la conducción, que es el prestigio. Nadie, si no convence a la gente con hechos de que es capaz de conducir, puede conducir de manera que tengamos algo que agradecerle, si no tiene ese prestigio. Lo mismo ocurre en la guerra. Un comando sin prestigio no lleva lejos a sus soldados. Por eso los griegos acostumbraban designar por elección a sus generales. Mirá vos. Y nadie ha conducido mejor que los griegos, según el general Perón. Conducción por hombres y mujeres capacitados. Por algo insiste tanto el general Perón en la capacitación de militantes, dirigentes y al llevar al conjunto del pueblo la cultura política. Porque la conducción ha de hacerse por hombres y mujeres capacitados. No se puede hacer por los incapacitados. Y a veces nosotros podemos estar engañados creyendo que alguien está capacitado y resulta luego que no lo está, como muchos ciudadanos y ciudadanas que se creyeron que el actual presidente estaba capacitado y se llevaron un chasco fenomenal.
Y a veces nosotros podemos estar engañados creyendo que alguien está capacitado y resulta luego que no lo está. En una palabra, la conducción necesita de este prestigio. Así surge la aglutinación de las masas, de los ejércitos o de las colectividades detrás de los hombres y las mujeres de prestigio. Sin el prestigio no se va lejos ni se conduce nada, dice Perón. Estamos hablando de hacer las cosas bien. O sea, para hacer lo que están haciendo actualmente en el gobierno nacional no hace falta ningún prestigio, ni cualidades morales, ni cualidades intelectuales, ni nada. Para hacer negocios y robar lo más posible en el menor tiempo posible y llevárselo al extranjero y entregar la patria, no hace falta ningún valor moral, ni prestigio, ni nada por el estilo. Por otro lado, Perón nos propone transformar la popularidad en prestigio. Por eso, al hablar de estos dos factores fundamentales de la conducción para todos sus campos, es necesario que el hombre o la mujer, si alcanza el momento de la popularidad, vale decir, si ha obtenido ese dominio local y circunstancial, sea capaz de, más tarde, de reafirmarlo en los hechos, transformándola paulatinamente en prestigio, que es el dominio permanente y general. El prestigio es el dominio permanente y general. El que aspira a conducir tiene que trabajar sobre este deseo, y eso se adquiere con virtudes y con hechos, con obras y con virtudes. Reinsiste, general, con las virtudes, los valores morales, los valores espirituales. No se adquiere con cuentos, con mentiras o con engaños, como hicieron los que hoy nos gobiernan en la República Argentina, febrero de 2019. Con esto no se va lejos, seguramente no van a ir lejos. La mentira tiene las piernas demasiado cortas, enseguida se la alcanza. Con estos procedimientos el prestigio se derrumba, como están prácticamente derrumbados. Obrar con lealtad y sinceridad, esto es para nosotros, de cómo se adquiere el prestigio, según el general Perón. De allí que la política justicialista ha sostenido siempre el abandono de la antigua mentira política para proceder siempre leal y sinceramente, que es la única forma que asegura el dominio en forma permanente. El dominio en forma permanente. Uno debe obrar siempre con lealtad y con sinceridad. Aún los errores cometidos con lealtad son perdonados, sí señor. Imperdonables son los cometidos con mala fe, como lo que nos están haciendo hoy en la República Argentina quienes no gobiernan. Esto no los puede perdonar el pueblo ni ninguna persona de buena fe. La base, otro tema central e importantísimo, la base de la doctrina peronista, la lealtad. Por esa razón nuestra base o la base de nuestra doctrina afirma que es necesario proceder con veracidad en todos los actos peronistas y afirmar eso en la lealtad y en la sinceridad de acción. La veracidad significa no que tengamos nosotros siempre la razón, sino que nosotros decimos lo que para nosotros es la verdad. Tampoco significa que tengamos la razón. Es la verdad relativa que decía, la veracidad es la verdad relativa que decía Néstor tantas veces. Yo soy veraz, digo lo que sé, entiendo, pienso y siento, que no significa que no me pueda equivocar. Entonces es necesario proceder con veracidad en todos los actos del peronismo y afirmar eso en la lealtad y en la sinceridad de acción. El hombre y la mujer que no procede con lealtad y con sinceridad en nuestro movimiento o en cualquier otro movimiento, nunca llegará a hacer nada. Por eso estamos hablando de hacer cosas buenas, hacer cosas buenas.
o sea, llevar al pueblo a la felicidad y a la grandeza. El cultivo de las virtudes personales es la base de la conducción. Un conductor sin virtudes, dije al principio, es un conductor que va de a pie y no va lejos, cuando los otros van en coche o en avión. Dominio de una masa organizada, o sea, de un pueblo. Dominio del pueblo por el prestigio. Va cerrando la cosa, nos va como indicando cuál es el camino que deberíamos seguir para que nos salgan las cosas bien en la conducción política. Señores, sobre esto se podría extender la explicación, pero yo no quiero prolongarla más porque ya va siendo demasiado larga. Lo importante es establecer con toda claridad que la conducción se hace en base al dominio de una masa organizada, o sea, de un pueblo, que no es otra cosa que una masa organizada. El pueblo es la masa organizada, la masa que ha adquirido conciencia política, organización política y personalidad política. Que ese dominio no se ejerce por la popularidad, sino por el prestigio, que es la base de todo. Prestigio que da ese dominio general y permanente al conductor y que le da libertad de acción, que la vamos a ver enseguidita. Libertad de acción del conductor. El prestigio asegura la libertad de acción del conductor, un tema que yo ni siquiera había soñado. ¿Cómo lo entiende Perón? Desde ya. Yo, por lo menos, no estoy diciendo que alguien no lo haya podido soñar. Un conductor que no tenga dominio debe andar haciendo combinaciones raras para convencer a su gente de que haga tal cosa o tal otra. Si no tiene ese prestigio, ese dominio, entonces resulta muy complicada la conducción, pues a cada ocasión tendría que persuadir a los hombres y a las mujeres, claro. Ir a aplicarle, miren, si Cristina nos tiene que venir a aplicar a cada uno lo que tendríamos que hacer. De esa manera no se puede llegar a ninguna parte, pues se tiene que explicar a cada uno lo que debe hacer. El prestigio asegura la libertad de acción del conductor mediante la subordinación voluntaria de los hombres, de todos los hombres y de todas las mujeres que lo siguen y creen en él o en ella. Como muchos creemos en ella. Creyendo en él o en ella, él tiene su gente detrás y no necesita darse vuelta para comprobar si lo siguen o no. Él o ella sabe que lo siguen y que lo van a seguir. Y acá viene un tema muy importante, la libertad de acción del conductor, otro factor fundamental. Y miren ustedes en qué se basa. De manera que la libertad de acción del conductor es otro de los factores fundamentales para la conducción. ¿Cómo podría conducir yo un gran movimiento si cada vez que tuviera que tomar una resolución necesitara preguntarme si los periodistas estarán de acuerdo con eso que yo pienso hacer? Muchas veces yo imaginaría que ellos no estarían de acuerdo conmigo y que tal vez no me seguirían. Eso me limitaría enormemente mi acción de conductor, pues yo tendría que estar subordinado a lo que a la gente le guste que uno haga. Sin esa libertad de acción no se puede conducir. Es totalmente imposible, dice el general Perón, sin la libertad de acción. Pero miren ustedes en qué se basa la libertad de acción. Conducir dentro de una doctrina y libertad de acción del conductor. Por esa razón, el movimiento peronista no solo ha buscado el prestigio de los líderes, sino también la libertad de acción en la conducción y ha hecho una doctrina dentro de la cual el conductor y los conducidos accionan. Claro. Los conducidos saben que el conductor no se saldrá jamás de esa doctrina y que cualquier acción que realice será siempre dentro
de ella, porque ella es la que le da la orientación general al movimiento. Me explico por lo menos yo. Yo sigo, y para mí es conducción, Cristina Fernández de Kirchner, como lo ha sido el general Perón mientras vivía, porque yo estaba seguro con Perón y estoy seguro con Cristina Fernández de Kirchner, que va a seguir, que ha trabajado, primero me ha demostrado durante 12 años, que ha trabajado permanentemente e incansablemente por la felicidad del pueblo, concediéndole todos los derechos posibles, habidos y por haber. Y que ha trabajado también incansablemente por la grandeza de la nación. Que no se consiguió todo, seguramente. Que algunas cosas faltan, seguramente, y muchísimas. Pero esta línea, diríamos, esta confianza que uno tiene en que el conductor va a realizar la doctrina que compartimos, es lo esencial. O sea que va a trabajar por la felicidad del pueblo y por la grandeza de la patria. Entonces, muchos están muy preocupados quiénes van a ser nuestros candidatos o van a dejar de ser nuestros candidatos, y algunos tenemos la confianza suficiente en que la conducción, que por lo menos yo entiendo que la ejerce la compañera Cristina, va a ser lo mejor que pueda para lograr de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y tratará de poner a los mejores compañeros y compañeras, o sugerir que los compañeros candidatos sean los mejores. Eso coadyuva para asegurar la libertad de acción del conductor, pudiendo usar toda la gama de recursos que la conducción le brinda, pues él sabe que conduciendo dentro de esa doctrina, aceptada por toda la masa peronista, siempre estará bien y no tendrá temor de tomar una medida siempre que ella esté de acuerdo con la doctrina. Las armas necesarias, pero regulación de la discrecionalidad por la doctrina. La libertad de acción es fundamentalmente necesaria en el conductor. Que él sea libremente apoyado por todos los hombres y mujeres que lo siguen, de acuerdo con la orientación doctrinaria, claro. La libertad de acción es uno de los grandes principios, y cada hombre o mujer puede tomar el curso prudente y sabio que cada una de las ocasiones requiera, utilizando la gama de recursos que pueda, pero siempre de acuerdo con la doctrina. Quitarle armas al conductor es empequeñecer su acción. Darle todas las armas puede ser peligroso. Por esa razón se crea una doctrina. Qué hermosa razón que da Perón acá. Yo sabía que era para la unidad de acción, para la unidad de concepción, que después nos lleva a la unidad de acción, para la unidad nacional, etcétera, etcétera. Pero para lograr la libertad de acción no lo sabía. Por esa razón se crea una doctrina para no darle todas las armas incondicionalmente, sino las armas necesarias, es decir, lo que está dentro de la doctrina. De esa manera el conductor no puede ser un tirano ni un dictador, pero tiene en sus manos la fuerza requerida para accionar con la suficiente libertad para cumplir los fines que constituyen los objetivos fundamentales del movimiento. Porque como dijimos tantas veces, la conducción es un arte que implica un 80% de creatividad y un 20% de teoría. De esa manera, con la doctrina hemos terminado con toda la posibilidad de que existan tiranos dentro del movimiento, pero asegurando al mismo tiempo a los conductores la libertad de acción necesaria dentro de nuestro movimiento. La doctrina es un ideal, claro. Lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria en la situación en la que ahora estamos es absolutamente un ideal. Una causa, un ideal. Solo 3 países que poseen doctrina. Vamos a ver. Hemos dicho que para asegurar la libertad de acción es necesario contar con una doctrina.
Observen ustedes que cuando nosotros decimos una doctrina estamos fijando una acción ideal, no una acción solamente real. Yo analizo el mundo entero, 1951, y en él hay solamente, para mí, 3 países que tienen una doctrina y actúan dentro de una acción bien racional. Uno de ellos es Rusia, que mala o buena sabe lo que quiere y tiene una doctrina a la cual se ciñe. Es decir, tiene un ideal al servicio del Estado, con tiranía, con dictadura, con violencia, pero tiene un ideal. Los ingleses siguen su sistema socialista un poco viejo, pero tienen un ideal. El tercer país somos nosotros, que tenemos otro ideal, que es el justicialismo. Tengamos en cuenta que la doctrina peronista, el justicialismo, es la doctrina peronista. Por otro lado, ausencia de una doctrina y solo táctica en el capitalismo, o sea, en los que hoy nos gobiernan, en el neoliberalismo. ¿A dónde va a ir, en cambio, el capitalismo? ¿Cuál es su doctrina? Ellos tienen una táctica, pero no una doctrina. ¿A dónde van? ¿Cuáles son sus ideales? Amasar dinero, robar lo más posible en el menor tiempo posible, amasar dinero, dice Perón, formar grandes compañías, gastar todo lo que acumulan dentro de ese círculo vicioso de su dinero y de su negocio. Pero ¿cuál es su ideal? ¿Qué anhelan para el mundo? ¿Qué creen que debe ser el mundo? No pueden ir muy lejos porque no tienen una orientación ni un ideal. Si mañana el mundo derrotado por ellos estuviera en sus manos, ¿qué rumbo le darían? ¿Lo harían como ellos? Ustedes pueden comprender que el adoctrinamiento es la base de todo. Si no hay una doctrina que fije un ideal, no se llega muy lejos. Así es. Si nosotros tuviéramos la humanidad en nuestras manos, sabríamos qué hacer con ella. Pero si el capitalismo tuviese a la humanidad en sus manos, le pasaría lo que le ocurre actualmente con el mundo, que lo tiene en sus manos, pero que no sabe qué hacer con ello más que explotarlo. Menos sabría cuando se tratase de ideales. Y con esto por hoy vamos a concluir con los principios que pudimos observar detenidamente. Y entonces, para el miércoles próximo vamos a seguir casi ya los últimos principios de la conducción política, pero uno esencial y que yo creo que tenemos demasiado olvidado en el actual movimiento peronista. Y Perón habla como principio de la conducción, el adoctrinamiento, o sea, la transmisión de la doctrina a los dirigentes, a los militantes y al conjunto de la masa para convertirla en pueblo, para darle cultura política sin la cual es imposible lograr lo que nos proponemos, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. Entonces, el adoctrinamiento, la acción solidaria y la organización. Dentro de eso el adoctrinamiento, la acción solidaria y la organización. Otro tema, otro principio o conjunto de principios, igual que los anteriores. Preparación de la masa para convertirla en pueblo. Cultura cívica y selección humana. La cultura cívica, vuelve a insistir en la cultura cívica. 3 condiciones o factores indispensables para la conducción. Preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana en la conducción. Y con esto por esta noche terminamos, no sin antes agradecerles a todas y a todos los que me han escuchado esta noche y a todos los que después, cuán tranquilamente, como me decía una compañera hoy, mientras hacía las cosas, y se estuve escuchando tu charla mientras hacía mis cosas y la verdad que me gustó mucho, me alegra
me alegra lo que me decía la compañera, porque a uno le gusta siempre que valoren lo que uno hace desde ya. Pero como uno lo hace con alegría por la convicción que tiene de que está transmitiendo lo mejor que tenemos en lo político, y por otro lado uno está trabajando para el conjunto del pueblo, está trabajando para ustedes, estoy trabajando para mí, para sus familiares y los míos, para sus amigos y los míos, para sus vecinos y los míos, para la gente de su pueblo, de su ciudad y la mía, y para la Argentina y la gran América Latina o Latinoamérica o América Morena. Muy buenas noches a todas y todos, un abrazo grande y será hasta mañana que vamos a hablar de Evita, de historia del peronismo, sobre un tema muy, yo les sugiero que lo escuchen porque es muy importante. Le dejo la incógnita. Hasta mañana si Dios quiere.